Bueno, nos vamos a Cuba, atención, donde nos ha llamado la atención esta noticia. La dictadura cubana ha citado a declarar a la hija de un preso político que fue condenado a 10 años de prisión por participar en una protesta contra el régimen en 2021. Pero atención, resulta que la hija llamada a declarar tiene solo 3 años. ¿3 años? 3. Pero ¿cómo va a pedir una niña tan pequeña un abogado? O sea, bueno, en Cuba, ¿cómo va a pedir ella o cualquier persona? Mira, buena suerte. Sí, Buena y encima, fíjate, le han citado a la hora de después de comer. Están confundidas porque tal como están las cosas en Cuba no saben cuándo es. Parece dieta, pero es régimen, muy triste. Bueno, así ha descrito la madre de la pequeña la situación, que además ha dejado un mensaje para el régimen cubano. Solo le digo que mi hija tiene solo 3 años de edad y que la han citado para una estación de policía. Lo único que le puedo informar es que si lo hicieron con intención de citarme a mí, bueno, yo iré a nombre de mi hija para ver qué es lo que pasa. Y si la intención de ellos es amenazarme, que a mi hija no le pase nada ni a mi familia, porque todo va a ser culpa del gobierno. Porque a una niña no se le manda una citación, y menos con la edad que tiene mi hija, 3 años de edad. Javier Larrondo es presidente de la ONG Prisoners Defenders. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Bueno, ¿ha declarado la niña? No, lógicamente. La madre y la familia se puso en contacto con nosotros ayer. Sí. Y nos contó lo de la citación. Al principio yo no sabía a qué se refería, porque 3 años, mi niña, citación, y le tuve que preguntar y entonces le pedí que me diera todos los documentos, ¿no? Y efectivamente no cabía ninguna duda, la cita era para la niña y además la abuela, porque se la dieron en la casa de la abuela, les dijo que tenía 3 años a la gente de la seguridad del Estado y este dijo, da igual, tiene que presentarse, si no las podemos acusar de desobediencia. Y lo pone en la citación, es bárbaro. Claro, ustedes denuncian que gestos como este, el de citar a declarar a una niña de 3 años, se usan allí para amedrentar a los contrarios al régimen. Sí, vamos a ver, ahora en Cuba, desde que han impuesto el nuevo Código de Familia, permite quitar la patria potestad y la custodia, ambas cosas, simplemente por comportamientos observados, es decir, sin tutela judicial ni nada. Con lo cual, están amenazando a todos los presos políticos con quitarles los hijos. Pero mucho más allá, si no mantienen silencio. O sea, aquí la clave es que estén en prisión calladitos, sus familias calladitas, no pueden decir nada. Si ellos salen a defenderse, entonces es cuando amenazan con estos temas. Pero ya estamos acostumbrados, Marta, porque en las misiones médicas de Cuba hay 5.000 niños huérfanos en Cuba, obligados a estar huérfanos porque sus padres, madre o padre, decidieron dejar de trabajar en estado de esclavitud. Y en ese momento les prohíben volver a reunirse durante 8 años. Así que tenemos 5.000 niños huérfanos que Naciones Unidas el año pasado, en 2012, en el examen periódico de Cuba del Comité de los Derechos del Niño, que lo ha firmado Cuba, les dijeron que tenían que parar la separación forzosa familiar por 8 años de los trabajadores en el extranjero que van en esclavitud, y también Naciones Unidas en 2019 lo dijo, ¿no? O sea, el tema es muy grave. Estamos acostumbrados a estos temas, desgraciadamente, en la Cuba actual. Y nos estabas comentando que, bueno, que es una forma que tienen de amedrentar a la población, a las personas que no están de acuerdo con el régimen. Y yo te preguntaba, antes de la publicidad, ¿es legal? ¿Pueden citar a una niña de 3 años? Bueno, realmente la legalidad en el proceso penal de Cuba sorprende. Por ejemplo, antes hablabais de abogados. Sí. No existen abogados defensores en Cuba, porque dependen del Ministerio de Justicia. De manera que si el propio gobierno te acusa, el abogado que te defiende es un fiscal blando, pero no es abogado. Bien, partiendo de esa base y estudiando el sistema penal cubano, como lo hemos hecho nosotros, con más de 200 casos ganados en Naciones Unidas en los 4 últimos años, solamente en Cuba. En otros países hemos ganado menos, 20, 30 procedimientos. En Cuba muchos más y tenemos mucha experiencia. Te diría que pueden hacer lo que les dé la gana, Marta, desgraciadamente. O sea, son una especie de Corea del Norte. Están en transición entre la Cuba totalitaria de Fidel Castro y la Corea del Norte actual. Wow. Bueno, ¿qué otras maneras tienen de amedrentar a las familias en Cuba? Bueno, pues las familias de los presos políticos sufren múltiples. Por ejemplo, expulsan del trabajo a los familiares
para ahogarles económicamente si siguen luchando por la libertad de su familiar. Expulsan de las universidades a los hijos de aquellos que están presos y demás, porque son hijos de contrarrevolucionarios. Realmente los revolucionarios hoy en Cuba son aquellos que salieron a expresar su pensamiento en las calles de forma pacífica, y los contrarrevolucionarios son los que están en el gobierno, pero ellos lo ven de la forma contraria. Otras formas terribles de atacar a los presos políticos es, por ejemplo, llevar a una madre como Lisandra Góngora, que está arrestada en La Habana por manifestarse el 11 de julio, y la llevan a la Isla de la Juventud, que tiene 5 niños pequeños y no la pueden visitar. Entonces, ver a los niños llorando porque no pueden ver a su madre nunca más, porque en Cuba esa distancia es insalvable. Claro. Pero lo han hecho también con la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, que durante 6 años estuvo a 700 kilómetros de su casa, alejada como si fuera una terrorista, ¿no? O como si pudieras tener planes, y es dama de blanco, una persona pacífica y buenísima. Las cosas que ocurren en Cuba y las presiones que tienen las familias, que no son de opositores, porque hoy en día los que están en prisión, el 80-90%, son civiles que salieron a las calles y que jamás se habían dedicado ni pensado en política. Incluso algunos eran del Partido Comunista. O sea, hasta ese punto hemos llegado, ¿no? Javier, tengo en la mesa a Cristina Cifuentes, a José Cerpeda, que seguro que tienen algo que preguntarte o que comentar. Cristina. Bueno, sobre todo agradecerle el testimonio, que es verdaderamente escalofriante, que puede parecer una noticia fake, porque claro, que te digan que han citado a declarar a una niña de 3 años es que es un disparate. Pero encima tener que escuchar, como nos han dicho, que es que si no va a declarar, te ponen una multa, ya es el colmo del dislate. Él lo ha dicho muy bien. El problema es que en Cuba no se respeta ningún tipo de derecho, no hay democracia. El padre de esta niña está en prisión por haberse manifestado pacíficamente, es decir, simplemente por ser disidente, y eso es, yo creo, una muy mala noticia, porque el mundo esperaba que con la muerte de Fidel hubiera una suerte de transición hacia una democracia real en Cuba, y vemos que van pasando los años y que eso no ocurre y que continúa siendo una dictadura absolutamente cruel y terrible. Yo le quería preguntar si ven algún hilo de esperanza de que al medio plazo pueda cambiar la situación, o realmente eso no se vislumbra. Bueno, vamos a ver, Cristina. Cuba tiene una situación económica hoy terrible, y tiene una situación económica que se debe a que no producen nada. Es decir, no producen ni el azúcar que consumen en el país. Hasta ese punto llegamos. No producen frijoles, no producen arroz, todo lo compran. Pero dicen que es culpa del bloqueo. El problema, como decía Javier Nart, y se lo dijo en una carta a la exembajadora de Cuba en Bruselas, el problema es que Estados Unidos es el primer proveedor de carne a Cuba. Tiene el 50% de la carne que se come en Cuba proveniente del exterior viene de Estados Unidos. Los aceites de cocina, etcétera, vienen de Estados Unidos, porque desde el año 2000 se quitó el bloqueo de alimentos, medicinas y aparatos para alimentación y medicinas, ¿no? Con lo cual, la situación que tiene Cuba va en decadencia económica absoluta, se está pasando hambruna incluso. Entonces yo creo que la única esperanza posible a un régimen que es monolítico, que es una roca, es que dentro del régimen surjan voces que digan esto no puede seguir así. Pero esa es la única esperanza. Pues Javier Larrondo, muchísimas gracias por haber estado en Todo es Mentira. Un abrazo fuerte. Gracias, Marta.